Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. El día de hoy tenemos la plática a cargo del doctor, maestro en ciencias, José Fernando Mariscal Durán, que es licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la UNAM, actualmente director del Laboratorio de Diagnóstico Zoosanitario de Yautepec y director general de Animals Hospital, Centro de Diagnóstico y Hospital para Mascotas, catedrático de la licenciatura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAM, desarrollador de investigación y procesos de validación de medicamentos en evaluación clínica, tiene maestría en ciencias en la especialidad de parasitología, certificado profesional por Ceneval, más de 46 cursos de capacitación y actualización en diferentes áreas del sector agropecuario y en medicina de pequeñas especies. En el sector público es gerente general del Comité de Fomento y Protección Pecuaria, hasta la fecha en el estado de Morelos, consejero técnico de la Coordinadora Nacional de Comités de Fomento Pecuario, colaborador de Profepa en rehabilitación de aves decomisadas. Trabaja actualmente en el Centro de Diagnóstico y Hospital de Animales como director general, Animals Hospital, actividades docentes y actividades gremiales múltiples. Entonces el currículum es bastante amplio. Adelante, Doc. Buenas noches. En tu solapa, por favor. ¿Aquí? Sí. Nada más para que me digan si se oye bien. ¿Sí? Pero sí tienes que usar los... ¿Micrófono sí o no? Sí. Bueno, sí. Sí. Bueno, parte de ese currículum lo he hecho tanto en el área de pequeñas especies, que tengo ya, mi hospital cumplió 30 años, el Hospital Animals, y aparte de todo, bueno, soy catedrático desde más de 20 años en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Fui presidente de AMBEPE Morelos, presidente fundador, y fui también presidente del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de Morelos. Me he movido en los ámbitos políticos y de todo un poco, y en el área pecuaria y en el área de pequeñas especies, que es parte de mi especialidad. Lo que yo vengo a platicarles hoy es una plática. Realmente no vengo a enseñarles nada nuevo, vengo a comentar algunos casos que para mí me parecen importantes y una idea de lo que va o lo que va a surgir, propiamente lo que ya está surgiendo en la práctica de la medicina veterinaria, particularmente en pequeñas especies. Entonces, vamos a hablar un poquito en forma general y quiero también decir, todos los de aquí tienen clínica veterinaria, supongo, ¿no? La mayoría, o trabajan para una. Ajá. Muchos veo que tienen ya como yo, ya nos pintan las canas, debemos ya tener muchos años dedicándonos a esto y tenemos diferentes niveles de experiencia con lo que hemos trabajado o laborado en lo que es el diagnóstico. Los diagnósticos han cambiado muchísimo desde que yo estaba en la facultad. Yo salí en 1990 de la facultad, o sea, tengo 34 años de egresado. Y en aquellos entonces, como les digo ahora a mis alumnos en la universidad, hay muchas cosas que eran paradigma y que ahora ya no lo son. Y tiene que ver mucho también con las enfermedades zoonóticas que se daban, que únicamente las teníamos clasificadas en la situación pecuaria y no las teníamos tan clasificadas o puestas en atención con las pequeñas especies. Y ahora ya son una realidad. Tenemos mucha zoonosis por parte de las pequeñas especies. Y en diferentes partes de la República se dan más, ¿no? Voy a hablar un poquito de algunos casos que se dan en Morelos y las herramientas propiamente que nosotros ya estamos utilizando. Bien. Ahora, el diagnóstico clínico no sustituye nada de lo que voy a hablar. Y es primero la clínica manda. Por mucho que tengamos las mejores técnicas de diagnóstico de laboratorio, de biología molecular, de imagenología, hagamos tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, metamos el endoscopio, hagamos lo que tengamos que hacer, la clínica manda. Y eso es algo que yo he visto inclusive con mis médicos en el hospital, que ya como que se me están comenzando a tecnificar demasiado, y como ya tenemos los equipos, pues todo lo quieren diagnosticar. Oiga, Doc, y si le corremos primero una biometría, bueno, ¿qué le vas a buscar? Y si a lo mejor le mandamos a hacer un PCR, ¿contra qué? No es que puede ser esto y esto y esto, no. Tienes que hacer un acercamiento clínico a la situación diagnóstica para que yo te pueda decir exactamente qué prueba es la que vamos a usar.
Entonces el diagnóstico clínico sigue siendo la piedra angular de la medicina veterinaria. No nos perdamos, nuevas generaciones, no se pierdan, por favor. Vayan y vean a sus perros, tóquenlos, pálpenlos, hagan todo lo que sea necesario y eso va a ser lo más importante para que lleguemos a lo que sigue. Siempre he dicho que las técnicas diagnósticas, como la imagen y el laboratorio, son complementarias. Para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico, necesitamos primero partir del diagnóstico clínico. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo veo? Y cuando yo estudiaba, y muchos de los que estamos aquí también lo podremos decir, nosotros decíamos o nos decían que en los animales no había síntomas, sino que lo que manejábamos eran signos, porque es lo que podemos medir. Y un signo clínico, pues obviamente algo que podemos percibir. Entonces, frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria, pulso, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos medir, movimientos ruminales, todo lo que podemos medir lo decíamos que eran los signos y de ahí nos basábamos para los padecimientos. Ahora la cosa ha cambiado. Ya tenemos síntomas y los síntomas están indicados y los podemos identificar de acuerdo al comportamiento. La etología ha dado un brinco, el comportamiento animal ha dado un brinco y viene unido a algo que se llama bienestar animal. Entonces, si nosotros comenzamos a equiparar esto y lo comenzamos a poner dentro de nuestros protocolos clínicos, seguramente vamos a tener mejores diagnósticos clínicos, ubicando signos y síntomas. Bien, dentro de esto tenemos primero que definir lo que es un diagnóstico, ¿no? Hay diferentes tipos de diagnóstico, y hoy te los vamos a platicar, pero particularmente el diagnóstico por el cual se dedica una enfermedad, una entidad nosológica, un síndrome, cualquier condición de salud o enfermedad. Eso es lo que nosotros diagnosticamos. Diagnosticamos salud o diagnosticamos enfermedad. Y tiene que ver también con las características o las complementaciones que nosotros hagamos en ese diagnóstico. Entonces podemos usar diferentes herramientas. La más importante, la anamnesis. Hasta el momento seguimos siendo como pediatras. No nos podemos comunicar con nuestros pacientes. ¿Vale? Bueno, tomen un curso que salió ahí en internet y que dice que te puedes comunicar con tu perro y que te platica y cosas así, y a lo mejor podría decir, me duele acá, ¿no? Obviamente no podemos hacer eso, y ahorita la anamnesis, lo que nos diga nuestro propietario, pues es lo que nos va a ir orientando hacia lo que podríamos nosotros sugerir o inferir. Siempre que hacemos una historia clínica, nos basamos en lo que dice el cliente y lo que estamos viendo en nuestro paciente. Nuestro paciente nos va a dar ciertas manifestaciones clínicas y el propietario normalmente nos va a decir los síntomas. ¿Se fijan cómo está la diferenciación? Nosotros no conocemos al perro, al gato, no lo conocemos. No sabemos si se está comportando mal, si ya no es tan inquieto como siempre o está demasiado inquieto, más de lo normal. Entonces el dueño nos va a decir, y eso a nosotros nos va a dar un síntoma, que es una situación de cómo se siente en ese momento el paciente. Y después hacemos la exploración física y luego nos vamos a los estudios complementarios. ¿Vamos bien? Así todos lo hacemos y todos lo seguiremos haciendo igual. Bien. Ahora, históricamente, yo ahorita que estoy dando la vuelta aquí en nuestra antigua escuela, estoy viendo precisamente esto. Fíjense, las enfermedades dependían de la medida de la observación clínica y únicamente pruebas muy básicas. Y las pruebas muy básicas eran percusión, escuchábamos, le jalábamos la patita y se le crujía, cosas así. Cosas muy sencillas para determinar enfermedades complicadas. Ahora una osteoartritis no la podemos determinar propiamente clínicamente, la tenemos que ver y luego nos vamos a los rayos X o algunas pruebas complementarias para poder determinar exactamente qué tipo de medicamento le vamos a dar a nuestro paciente. Pero particularmente en la introducción de la radiografía en el siglo XX marcó el comienzo de una nueva era. Yo cuando empecé, hace 30 y tantos años, pues lo único que tenía era un equipo de rayos X que me costó una fortuna, ya se imaginarán, porque era un equipo de humanos adaptado me adaptaron una mesa, compré un equipo de 300 miliamperes, o sea, una bestialidad que lo sigo usando, funciona de maravilla, un equipo de 300 miliamperes, entonces traía la mesa grandota para humano, entonces me la recortaron, me la adaptaron y todo, y ahí sigo teniendo ese mismo equipo. Y entonces ahí comencé yo a hacer prácticamente diagnóstico. Entonces lo que hacía era, únicamente tenía esto y eso. Ahora, quiero hacer un paréntesis, también para que me conozcan un poquito.
Cuando yo salí de la Facultad de Medicina Veterinaria, yo soy técnico laboratorista clínico, lo estudié en la preparatoria. La preparatoria salí como técnico laboratorista clínico y comencé a trabajar en un laboratorio humano. Después de ahí me iba a ser médico humano, así como que la trayectoria me llevaba, ¿no? Ya estaba trabajando en hospitales, en banco de sangre y todo eso. En el terremoto del 85, me tocó, a mí yo ya estaba ya terminando la prepa, de hecho ya la había terminado, ya era técnico laboratorista, ya estaba yo trabajando en Cruz Roja, en Morelos, era socorrista también, ya me iban a mandar acá al temblor y me reclutaron, me dijeron, ¿sabes qué? No, te vas a tener que quedar aquí y no vas a poder ir al temblor. Yo de chamaco, pues quería venir a los 17 años a la... Diosito me cuidó porque quién sabe qué horror se hubiera visto, pero particularmente me pusieron a hacer toma de muestras para envío de sangre. Y entonces lo que yo hacía era captar, como trabajaba en banco de sangre, todas las unidades que se iban a mandar a los hospitales aquí a la Ciudad de México por la emergencia, ¿no? De tantos heridos y todo. Y entonces estuve trabajando, terminé, eso me metí a estudiar, entré en el 86, en el 85, no había un 85 a la UNAM, y ahí comencé a trabajar, terminé la carrera y lo primero que puse fue un laboratorio. Yo dije, voy a hacer el primer laboratorio veterinario en el estado de Morelos y vamos a hacer puras pruebas de laboratorio. 1990, por ahí. Fracasé terriblemente. Nadie de mis colegas hacía pruebas de laboratorio. Yo estoy hablando en los 90s. Monté un laboratorio todo pristino porque obviamente las biometrías semáticas las hacía con cámara de Neubauer, ¿no? Entonces con cámara de Neubauer iba contando ahí glóbulos blancos, lo multiplicaba en una constante por 50 y me daba la cantidad total de glóbulos blancos. Hacíamos el hematocrito. La hemoglobina la medía por espectrofotometría. Con cianomethemoglobina, me acuerdo muy bien, entonces se desdoblaba, se rompía los eritrocitos y me dejaba la hemoglobina y la metía en un espectrofotómetro, me medía la absorbancia, la transmitancia y la comparaba con una tabla. Y así sacaba la hemoglobina. Entonces hacer una biometría hemática me tardaba 1 hora. Pero constante, ¿eh? Y haciendo nada más esos parámetros. ¿Cómo creen que calculábamos los índices globulares? Por tablas matemáticas. ¿Cómo creen que los hacen los aparatos ahora? Por tablas matemáticas. Es una correlación nada más. Entonces el volumen globular medio, la concentración media de hemoglobina y la concentración media de hemoglobina globular se calculan. Lo único que tienes es la hemoglobina, necesitas el hematocrito y la cantidad de eritrocitos, que todo lo cuentas, y de ahí haces unas reglas de 3 y contabilizas por unas constantes. Y la máquina lo sigue haciendo igual. Si quieren, ahorita platicamos de eso. Bueno, después de ser técnico laboratorista clínico, pues fracasé. Estaba yo y contraté una técnica laboratorista clínica, Dulce, ¿me acuerdas? Y ahí estábamos los dos aburriéndonos, mirándonos las caras y viendo a la calle si alguien entraba. Hice folletos, fui a todas las clínicas veterinarias de Cuernavaca, les dije, oigan, ya tenemos laboratorio, ya pueden hacer algo más. Fracasé terriblemente, pero sí me ayudó en algo, me ayudó a ser más clínico. Entonces lo que pasó fue una consecuencia normal. Comencé a atender perros y gatos, porque además recién egresado me dedicaba a caballos. Entonces yo bien feliz iba a ver los caballos, que también fracasé. El mercado es muy cerrado, no hay muchos clubes hípicos en Morelos, entonces pues no podía y no pude dedicarme propiamente a caballos. Entonces entre que me moría de hambre, pagaba una empleada y tenía un localito de 5x5, ese era mi laboratorio, muy bien montadito, sí, se veía bonito. Y entonces de 5x5, entonces la gente me comenzó a buscar. Oiga, doctor, ¿me puede atender a mi perro? Sí. Y les hacía las pruebas. Llegaba al diagnóstico y le dije, lo voy a hacer complementaria. Dentro de mi clínica, que era un laboratorio realmente, lo único que tenía como mesa no era una mesa de exploración, una mesa de toma de muestras. Ahí comenzó a volverse, y luego él mismo comencé a operar y todo, y como todos empezamos, ¿no? A final de cuentas, me comencé a hacer famosón y la clínica creció a lo que es el hospital hoy, después de 30 años. Luego metí una estética. Luego la estética no me gustó, la mandé al techo y ahí sigue, y cosas así, ¿no? Luego metí tienda, fracasé con la tienda también, no soy buen comerciante para las tiendas, yo sé que muchos de ustedes sí han de serlo, yo no. Entonces, a final de cuentas, el diagnóstico clínico me fue llevando, y comencé a dar cursos de diagnóstico clínico, porque he sido así medio profesorcillo, entonces comencé a dar cursos a mis colegas,
a los de la asociación, fundamos AMBEP en 98, etcétera, etcétera. Pero particularmente lo que les quiero decir es que de lo primero que me compré ya cuando tuve la clínica, tenía mi laboratorito, donde hacíamos toda manita, y me compré unos rayos X. Y esos rayos X me sirvieron, me han servido, siguen, ahí siguen. Es el mismo equipo que me compré hace 20 tantos años, 26, como 26, 27 años. Me lo compré, ahí sigue. Pero esto da un comienzo, una nueva era en la medicina veterinaria. Ahora hacíamos imagen. Ya no teníamos que correr a un gabinete, cuando teníamos una pata fracturada, que antes sí se hacía, corrías a un gabinete humano, y en el gabinete humano, oiga, deme chance, ¿no? Me doy una lanita, pues sí, vengas en la noche, que ya no tenga gente y todo, y así nos tomamos las radiografías, así era en Cuernavaca también, y nos tomaban las radiografías. Ahora, esta herramienta no invasiva, para ayudar a las mascotas, comenzó a mejorar nuestro diagnóstico, y a final de cuentas, tenemos diferentes tipos de diagnóstico que nos van a dar el genérico. Nosotros decimos, ¿está enfermo o no está enfermo? Luego tenemos el diagnóstico nosológico, determina específicamente la enfermedad. Pero lo podemos hacer mediante el diagnóstico clínico, no pasa nada. El diagnóstico etiológico, determinamos la enfermedad, más determinamos la causa de la enfermedad. Ese sería el agente. ¿Me explico? Después tenemos los diagnósticos lesionales, que son los que determinan las lesiones. Entonces, úlceras, situaciones en piel. Y así utilizamos los parámetros que conocemos con las situaciones de los puntos que nos dieron, dorsales, ventrales, y todo ese tipo de cosas, con los límites. Y nos van a dar esto, lo vamos a llamar el diagnóstico sintomático, enfermedad de acuerdo a los síntomas. En medicina veterinaria, como les comento, no se usaba hace 30, 40, 50 años. Ahorita podemos comenzar a diagnosticar mediante sintomatología, una que nosotros podamos apreciar, porque ustedes, las nuevas generaciones, y nosotros ya sabemos mucho de etología. Ya sabemos si un perro tiene cierto comportamiento, ya sabemos qué características de comportamiento nos pueden decir que le duele la cabeza, le duele una pata, le duele la panza, etcétera, etcétera, ¿no? Y los diagnósticos sindrómicos, función de los síndromes, que conjuntos y signos y síntomas. Si se han fijado, los sindrómicos han ido desapareciendo. Cada vez estamos más certeros de lo que puede padecer una enfermedad. Antes tenía un síndrome digestivo, renal, se complicaba. Ahora ya casi sabemos, en la mayoría de los casos, estos signos y síntomas son provocados por una causa específica, que pueden provocar estos signos y síntomas. Los síndromes que se manejan también en la situación del ganado bovino y todo ese tipo de cosas todavía funcionan porque no hemos llegado a lo que vamos a platicar ahorita, que son las nuevas técnicas de diagnóstico que en un momento dado puedan ser complementarias a la clínica. Y voy a seguir insistiendo en esto, yo sé que ustedes lo saben, pero tenemos varias formas de diagnosticar. A partir del laboratorio clínico, a partir del diagnóstico clínico, su examen clínico es fundamental, no pueden obviarlo. A partir de eso tengo técnicas de imagen, tengo técnicas de laboratorio clínico y lo más nuevo, ¿no? Biología molecular, que hasta antes de estos tiempos para nosotros estaba carísima, no podíamos hacer grandes cosas con biología molecular. Y el laboratorio clínico comenzó. La imagen, a partir de las situaciones de los rayos X, comenzó a complementar muchísimo la situación de los diagnósticos. Yo, por ejemplo, ahorita hago ortopedia, es mi área de expertise ya en mi hospital, porque ya los chavos ya tengo médico internista, ya tengo uno que se dedica a gatos, ya saben cómo va evolucionando a uno, y yo por eso sigo manteniendo mi Frankenstein, mi viejito ahí, mi aparato de rayos X. Nada más que ahora ya le puse un digitalizador, entonces ya las cosas cambian. Pero durante muchos años hice de revelar plaquita, muchos años. Entonces ya ahorita ya con digitalizador, pues ya la cosa cambia. Pero la imagen nos va dando. Y tengo complementado, porque también tengo endoscopio. Lo que no tengo es artroscopio, no lo sé usar todavía. No tengo endoscopio, tengo algunas cosas que vamos a platicar ahorita. Pero particularmente el laboratorio clínico para mí sigue siendo la base y el complemento clásico para las. Y ahora, en lo que estamos incursionando y lo que les vengo prácticamente a platicar como nuevas técnicas, es lo que es el proceso de biología molecular. Porque cada vez está más cerca. Ya lo tenemos a la mano. Ya no necesitamos un superlaboratorio especializado
que lo haga. Hay muchos laboratorios que ya hacen biología molecular y además es algo que ustedes pueden comenzar a implementar y hacer. Vamos a platicar ahorita de eso. Bien, en la imagen tenemos ultrasonido. ¿Quién de aquí tiene ultrasonido? Todos. La gran mayoría. Ya se volvió. ¿Quién de aquí tiene rayos X? La gran mayoría. O muchos tienen rayos X. Los rayos X es la base. Es como decir, ¿qué voy a comprar para mi clínica? Una mesa, unos buenos libros para aprender y aprender a diagnosticar, porque si tienen rayos X y no saben qué pedir, se vuelve un problema. Y lo digo porque tengo colegas, no los voy a quemar, no voy a decir sus nombres, tengo colegas que me dicen y me mandan, obviamente nosotros somos como hospital de referencia en Cuernavaca, entonces nos mandan, me dicen, oye, necesito una placa para que me digas qué tiene, qué le tomo, qué buscas. No sé, como que le duele la panza. O sea, le tomo una de abdomen, las dos vistas, lateral, lateral, ventrodorsal. ¿Qué estás buscando? ¿Te hago un medio de contraste? ¿Es vejiga? ¿Me explico? Porque yo así calibro mi equipo. Dependiendo de lo que vayan a necesitar, le meto la situación en la profundidad y hago las situaciones del contraste. Ahorita ya con el digitalizador se pueden hacer maravillas. Entonces, no saben. Entonces, el diagnóstico clínico es básico. Primero, ser buen clínico, y eso se aprende con la práctica, leyendo y haciendo un examen minucioso cuando uno recibe al paciente, y después nos vamos a la imagen. Entonces, lo siguiente que tendríamos que tener es rayos X. Lo recomiendo, rayos X. Te saca de muchos apuros y saben muchas cosas. Lo que sigue sería el ultrasonido. Ahora, el ultrasonido tiene sus bemoles. Necesitas práctica, necesitas tener un ojo diferenciador. Yo tengo dos ultrasonidos, uno muy viejito y otro más moderno. Todavía no compro el grandote porque no lo podemos usar, no lo sabemos propiamente interpretar. Entonces, para ciertas cosas necesitas el ultrasonido. El ultrasonido tiene la característica de que en un momento dado te puede ayudar a descubrir lo que viste en los rayos X. Ojo, yo recomiendo siempre, tomen una placa de rayos X y confirmen con el ultrasonido. Les voy a decir por qué. Porque los rayos X te ayudan mucho a saber por dónde puede ir la cosa. Si tengo una anastomosis o tengo un problema de intususcepción, lo voy a ver en los rayos X y lo confirmo por ultrasonido. Si tengo una sospecha de una piometra, lo voy a ver en rayos X y lo confirmo por ultrasonido. ¿Sí me explicó? Porque además en el ultrasonido se nos pueden escapar algunos detalles. Y entonces los rayos X nos ayudan a enfocarnos, lo que les decía, a enfocarnos por dónde va el problema. Vamos a ver riñones. ¿Sí me explicó? Checo. Entonces yo siempre hago esto. Siempre a todos les tomo placas. Ya brillamos en la noche todos los del hospital, tantos radiógrafos que se acaban. Somos como el señor Burns cuando sale, todo brillante. Paco, el que me ayuda con la radiología, seguro, ya brilla. Entonces tenemos rayos X y luego ultrasonido. Si se quieren poner ya más cremosos, como decimos, cómprense su endoscopio. El endoscopio tiene una limitación. Nada más te sirve para boca, pulmones, y ya no. O sea, ver colon, ver todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos ciertas limitaciones. Sin embargo, un endoscopio puede resolver muchos problemas. Te evita cirugías innecesarias, ¿no? Y además te evita, si puedes ver una úlcera gástrica, ¡qué maravilla! Así nada más la estás presumiendo porque tiene vómito, porque hay melena, porque tienen alguna de las características, pues mejor lo ves y ya dices, ah, chido, ya está, ya sé qué tiene, ¿no? Y luego los sucralfato o lo que sea, o hasta puedes intervenir y cauterizar. Esa es la ventaja de la endoscopía, pero no es tan básica. Miren, yo el hospital que tengo muchos pacientes, el endoscopio lo uso, ¿qué les diré? 2 veces al mes. Y para lo que cuestan, a menos que seas Jesús Villalobos, que utiliza 20 diarios, eso es otra cosa. Jesús Villalobos tiene como 5 y los va moviendo, si lo conocen, es un endoscopista.
Jesús, buen amigo, él, que hace muchos, para ustedes si tienen una clínica más o menos, se lo pueden obviar y mandárselo a Jesús. Ajá. El electrocardiograma es útil siempre que utilicemos los rayos X y de ahí nos vamos a ir a la situación de un electro, porque el electrocardiograma nos va a decir probablemente dónde está la lesión y cómo está vibrando el corazón. Entonces podemos ver, de acuerdo a nuestras curvas y a entonces podemos más o menos saber por dónde va la lesión y entonces identificar mejor el medicamento que le va a dar, pero no le van a hacer cirugía cardíaca, sino nos va a ayudar a identificar qué tipo de medicamento es el que necesitamos y entonces ver bajo qué dosis y cómo vamos a compensar ese corazón que está descompensado, y el electro nos ayuda. Pero también lo pondría como otra opción. Ahora, si tienen lana y pueden poner todo, los felicito. Me dicen y ya les mando yo que me hagan la tomografía. Y la tomografía, tanto la tomografía computarizada como la resonancia magnética, que tienen dos fundamentos, son útiles. Yo he mandado tomografías, las mando aquí a la Ciudad de México, las he mandado al Hospital México, ¿no? Que está ahí, que queda el doctor Paredes, buen amigo también. Ahí hemos mandado la tomografía y las tomografías las mando, pero únicamente las mando cuando tengo sospechas de lesiones neurológicas centrales, tanto a nivel del sistema nervioso central, que sería propiamente cerebro y médula espinal, y por si me voy a aventar hacer una laminoscopía, ¿no? Una laminectomía. Si me aviento la laminectomía, pues sí necesito tomografía. No me la puedo echar únicamente con rayos X. Antes lo hacía. Uno es audaz. Hacía milografías. Entonces aplicaba el marcador de yodo, la solución yodada, la aplicaba tanto cervical como lumbar, y ahí me tienen tomando plaquitas para ver dónde se detenía. Y así hacía laminectomías antes. Ahora ya no la hago porque sí es no es tan necesaria, no es tan exacta. Tienes que hacer 2 o 3 hoyitos para que la tienes bien a la vértebra que está afectada. Pero se la recomiendo, ¿no? Bien. En el caso de imágenes, la detección temprana nos va a ayudar. Y hagan situaciones de detección temprana cuando tienen problemitas que ustedes estén sospechando y que el diagnóstico clínico les dé la oportunidad de poder sospechar. Si esto va por aquí, puede ser. Sin embargo, puede ser que esto también esté afectado. Me he pasado muchísimo con problemas supuestamente de cistitis, por ejemplo, de lo que es vías urinarias bajas, y cuando le hacemos el ultrasonido nos vemos que ya tenemos algún problema en riñón que no se ha manifestado. Inclusive la creatinina no me sale alterada. Sin embargo, nos ayuda, ¿no? Obviamente son menos invasivos, y la otra información es que son tratamientos personalizados. Y esto nos va a ayudar que si no está dentro del rango y nosotros vemos, podemos saber por qué está fuera del rango, en caso de que hagamos alguna prueba de laboratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelve muy personalizado el tratamiento. Y obviamente nos ayuda a la posibilidad de cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo en medicina veterinaria, ojo, no va a ser curar totalmente el animal, es mejorar la calidad de vida, desde el principio hasta el final. Nosotros los veterinarios ya no somos los curadores, sino somos los protectores de la calidad de vida, porque tenemos que hacer más medicina preventiva que curativa. Y esto nos va a ayudar a eso. Los chequeos y todo ese tipo que hacemos nos ayuda muchísimo. Entonces, hay que ser protectores para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, porque ya la mayoría están llegando viejitos. ¿Cuántos pacientes geriátricos tienen ustedes? En proporción a los que tenían antes. Los que ya somos viejones, yo tengo ya más pacientes geriátricos que los que tenía hace 20 años. Mucho más. Y eso tiene que ver con dos condiciones. Una, los animales están mejor cuidados, y eso tiene que ver con una situación de concientización del propietario, tutor, como le dicen ahora, pero yo le sigo diciendo propietario, soy de la vieja escuela, del propietario, una concientización del propietario sobre los cuidados que le debe de dar a la mascota, y la otra, tenemos un montón de medicamentos que alargan la vida.
Entonces, enfermedades que antes eran muy complicadas, cuando eran cachorros, las podemos sobrellevar, ¿no? Un Lecpertes, por ejemplo, hablando de alguna enfermedad que da de cachorros, algunas anomalías en lo que es la situación del crecimiento, un cuarto arco persistente. Todo ese tipo de cosas se pueden operar y les podemos dar mejores calidad de vida. Entonces los pacientes llegan cada vez más a más edad. Y eso es calidad de vida, ¿sale? Entonces nuestra misión es calidad de vida. Sí curamos, sí, por supuesto. Pero nuestra misión, y para que nuestros pacientes sean duraderos a través del tiempo y nuestro bolsillo siga creciendo, calidad de vida, ¿sale? Bien. En imagen, ecografía, ya no voy a tener mucho. Tenemos la tomografía computarizada y la resonancia magnética, ¿no? Estas últimas, que es lo que le decía, parte del sistema nervioso, yo para hacer la laminectomía lo que utilizo es la tomografía, sin embargo la resonancia puede funcionar, pero es la que tenemos más a la mano. La tomografía. Bien, vamos a entrar a mi área, lo que es el laboratorio clínico. ¿Quién de ustedes tiene laboratorio clínico? O maneja laboratorio, ya sea automatizado, tengan sus maquinitas en su clínica o algo. ¿Tú, doctor? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Tú también? ¿Tú también? Bueno, es que así como tal, ¿El PET scan? clínico no, pero pues con un microscopio, Bien. una centrífuga, ¿no? Se hacen muchas cosas, muchas cosas. Yo también empezaba así. Antes de comprarme, bueno, tenía yo laboratorio, me fui yendo modernizando con mis técnicas hasta que después del laboratorio que comenzó a crecer el hospital y todo, seguí conservando mis aparatitos. Nada más que la bronca es que comencé a tener más chamba y ya no había quien los hiciera. Entonces lo que hice fue comenzando a automatizar ciertos aspectos. Me compré un Cobas Mira una vez, me asocié con otro cuate en un laboratorio, yo diciendo que iba a ser un gran negocio si poníamos un superlaboratorio tecnificado, y comencé a comprar un Cobas Mira. Un Cobas Mira es un analizador de química clínica que es así. Y ya es principio de robot. O sea, ya corre, te toma la muestra, hace toda la situación. Y es clínica húmeda. Y a mí me encanta la química húmeda. Porque ¿saben cuánto cuesta una glucosa de química húmeda? Costo para nosotros, 50 centavos. Un análisis te cuesta la tira. Y si sabes leer bien el microscopio, pues no tienes broncas. Entonces, el Cobas Mira 50, una creatinina 8 pesos y así. Contra los rotores que ahora venden en las situaciones de las clínicas, pues ya 500 y cacho un rotor para que te saque 14 metabolitos, pues está medio rudo la situación de la diferencia, ¿no? Entonces para mí era muy rentable porque las podía vender las químicas a muy buen precio y le ganaba un montón. Por eso el Chopo Rico. Hacen químicas húmedas. Si ustedes van a un laboratorio del Chopo o cualquier que vayan al laboratorio de la esquina, utilizan química húmeda, no química seca. Lo que nosotros nos venden ahora los veterinarios es química seca. ¿Por qué? Porque es más fácil, necesitas menos equipo, pero al final de cuentas es más caro, ¿no? El día que alguien se ponga bien las pilas y nos haga equipitos de química húmeda y nos dé una capacitación básica, vamos a seguirlas cobrando igual que las cobramos en seca y nos vamos a ganar mucho dinero. Pero bueno, entonces el laboratorio clínico y los laboratorios de biología molecular. Bien, obviamente ustedes manejan esto, el hemograma, la bioquímica sanguínea y el ureanálisis. ¿Quién no lo maneja bien en cuestión de interpretación? Les he hecho ahorita una corrida rápida. ¿Cómo andan en eso? ¿Todos bien? ¿O no? Si les dan una biometría hemática, ¿no me podrían dar una idea de qué es lo que tiene, más o menos? ¿Sí? Bueno, entonces acuérdense, la biometría hemática, el hemograma mide la sangre, pero únicamente de sus componentes celulares, glóbulos blancos y glóbulos rojos, ahí está. Ese es el hemograma, esa es la biometría hemática famosa, con sus variaciones. Otra célula que nos mide son las plaquetas. Entonces mide glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Tan tan. Y cada uno de esos tiene sus diferenciales, o sea, tiene sus partes. Algo que se llama fórmula roja y fórmula blanca. Ahora, el estudio de coprocitoscópicos, ¿quién hace copros? Tú porque tienes microscopio. También. ¿Quién más? Ahora otra cosa, ¿quién no tiene microscopio? Todos. ¿Ahí sí todos? Casi todos, ¿no? Bueno, el microscopio es básico.
es casi, me dan mi título de veterinario y me compro un microscopio. Básico, cómprense uno y ténganlo allá en su cuarto hasta que tengan su clínica. Pero cómprense un microscopio. Es básico, de verdad, y es un mundo maravilloso. Y ahí podemos hacer coproparasitoscópicos, obviamente podemos hacer citologías, las vaginales, que mucho tiempo nos dieron dinero. ¿Cuándo mi perrita la puedo cruzar? Ah, espera, tráigamela, le hago su citología y mido su conformación de células. Y de acuerdo a cómo vayan cambiando las células epiteliales y que se comiencen a cornificar, que ese es el término correcto, ya está en estro, ¿no? Ese es el término correcto, no en célula, en estro. Ya está en estro, perfecto. Échesela al chamaco. Eso no se puede hacer en bovinos. ¿Por qué? ¿Cuánto dura el estro del bovino? 18 horas, 20 horas, entonces estamos complicados ahí. Le das la citología, avanza al laboratorio, ahora sí échesela. Por eso la monta es un mejor indicador para el celo en bovinos. Pero aquí sí, tenemos 6-7 días de ovulación. Mi fase folicular está alargadita y cuando la hormona luteinizante haga pico me va a comenzar a liberar óvulos. No tengo bronca, tengo chance. Entonces puedo hacer una citología y decirle mañana, pasado, no pasa nada, haga la monta particularmente. Y eso se hace con un microscopio. No desparasitar por desparasitar. Que ese es mi mero mole, soy parasitólogo. Entonces, no desparasitar por desparasitar. Hice yo un estudio cuando hice mi tesis y como yo ya me dedicaba a esto, los perros y gatos, se me ocurrió, ¿qué voy a hacer? Entonces, en mi tesis lo que hice fue comenzar a ver copros de perros. Hice como 1500 copros, identificar parásitos. Y entonces los metí en una tabla. Pero aparte de todo, clasifiqué a los pacientes por sexo, por tamaño, por raza, y luego aparte de todo, pues es una friega. Obviamente una tesis era parte de un trabajo de maestría, entonces no iba a ser sencillo. Entonces comencé a hacer toda la situación del asunto y llegué a un montón de conclusiones. Porque a final de cuentas nosotros desparasitamos de acuerdo a las características y lo que nos dice la industria. Cada 3 meses, si estás expuesto, cada 6 meses, algunos no desparasitan en años, pero vamos desparasitando. ¿Y contra qué desparasitamos? Amplio espectro, ¿no? Endovet nos va a vender ahorita la ivermectina con praziquantel, que yo la probé porque les ayudé a hacer el estudio recapitulativo, porque les digo que me pruebo medicamentos y como soy parasitólogo, me mandaron la muestra y me dijeron, a ver, pruébala a ver si funciona. Y entonces hice casos ciegos, ya saben, todo el show, y sí funciona. Y tiene buen funcionamiento contra nematodos y contra céstodos por el praziquantel, pero probablemente la ivermectina le pega muy bien a los nematodos. Ahora, ¿qué voy a desparasitar? Pues me voy con lo que me dice la industria y agarro un Plantel Plus o el que ustedes quieran. Ya ni la marca me sé. Un albendazol, ¿un qué? ¿Gol? ¿Así se llama? No, Gol. Ay, meto Gol. Y si el problema es que no tengo carga bacteriana, no tengo carga parasitaria, no me estoy fijando en qué tipo de ciclo es el que se está dando, porque los parásitos tienen diferentes tipos de ciclos, y tienen un ciclo interno y tienen un ciclo externo. Los nemátodos se manejan por ciclos externos, entonces la mutación se hace en larva 1, larva 2, larva 3, que es la larva infectante, y esa larva infectante se va a volver a reinfectar al perro, independientemente de lo que yo le haya puesto, si ya pasó el tiempo de eliminación promedio del desparasitante. ¿Se me explicó? Larva migrans. Ustedes han oído la larva migrans. ¿Cuál es? Para nosotros, ¿qué es la larva migrans? La toxocar. Vas en la playa, pisas la caca, se te mete por ahí por el pie y al ratito andas con problemas parasitarios, ¿no? Y así un montón. Y protozoarios no se diga. Pero particularmente los coproparasitoscópicos tienen que ser de rutina. Si ustedes van a desparasitar, hagan un copro. Se van a ver hasta más elegantes, se lo cobran al propietario. Espérame, es que ya lo necesito desparasitar. Espérame. Ahí va mi aplicador, saco mi portaobjetos, una gotita de Lugol, hago una mezclita y hago un directo. Ya, si lo encuentro positivo,
Si no lo encontré y tengo sospechas, me llevo a la muestrita y hago una flotación. Ya lo chequé, pues mire, es toxocara, es ancilostoma, ostertagia, lo que ustedes quieran. Y eso ya lo puedo clasificar y su tratamiento va a ser este. Inclusive del que ya tienen en el aparador, ¿sí me explico? Pero ustedes saben cómo va el ciclo y saben cómo está pasando y entonces van a saber que su paciente no se va a volver a parasitar. Y regresando al estudio, encontré que hay ciertas diferencias entre sexo y talla para desparasitarse, porque este estudio lo hice en todo un año. Entonces tomé muestras en primavera, verano, y al final de cuentas los agrupé en grupos por meses. Entonces veía que tanto porcentaje se parasitaban los animales en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y así sucesivamente. Y entonces dividí por estaciones, entonces ya sé que los machos o las hembras se parasitan en diferentes tipos, y de qué tipo de parásitos se infectan más. Ya lo tengo, algún día si quieren se los paso el estudio. Está muy interesante, porque así sabemos contra qué desparasitar y cuándo. En su clínica, ¿qué porcentaje tiene de positivo en todos los exámenes que hace las juntas cortas? De 100, ¿cuánto te sale? Un 30%, más o menos. Es el porcentaje que se maneja en la situación de infestación normal en perros con dueño. Un 30%. De 100 que van a ser, 30 les van a salir. Es lo importante. ¿Y de ahí qué les van a salir? Normalmente les van a salir nemátodos y normalmente les va a salir ancilostoma. Entre ancilostoma y toxocara y se van dando. Dipididium, que es un céstodo, les va a salir más abajo, que es el que nosotros condenamos mucho por las pulgas y sin embargo tiene menor incidencia que los otros. Entonces damos el Nexgar y todo para quitar las pulgas y para evitar que le vaya a dar Dipididium caninum, ¿no? Porque lo transmite la pulga y el porcentaje es menor. Es bajo. Es bajo. Digo, en relación a lo que escucha uno con parasitólogos que a veces dan conferencias del 80, el 90% No es cierto. de la población está parasitada. Afortunadamente no. Sin embargo, los riesgos de esos 30 encuentras valores de estimación. Nosotros clasificamos los parásitos, una puede ser con TEO, la otra lo que lo medicamos por niveles de infestación. Entonces bajo, mediano, alto. Tú le pones una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Si pones 3 cruces es que estás teniendo 2 o 3 vistas por campo al momento de hacerlo. Si recorro toda la laminilla y me encuentro 2, una cruz. Si recorro la laminilla y me encuentro 5 o 6, le pongo 2 cruces. Y si cada vez que pongo el microscopio veo 1 o veo 2, 3 cruces. Y ahí checo los niveles de infestación. Si checo los niveles de infestación, porque lo que estoy encontrando es huevecillos, mi nivel de eliminación es bastante alto. Entonces los niveles de contagio o la zoonosis se vuelven altísimos. Pero la realidad es que yo llevo muchos años haciendo, entonces más o menos entre el 30% de todos los que veo están positivos, los otros salen negativos. Y eso tiene que ver con la cultura. Ahora yo atiendo perros con dueño. Y la mayoría de mis propietarios son responsables. Soy un hospital, me llegan aquí medio fifís y medio, entonces tengo esa característica y eso yo creo que inclina la situación de la balanza. Si nos vamos a comunidades, seguramente el porcentaje va a subir, se va a elevar, pero todos los que atendemos en ciudades y todo ese tipo de cosas, calculen eso, un 30% les van a salir parasitados. Lo importante aquí no es, llega, y entonces ¿por qué a todos los desparasitamos? No deberíamos, ¿no? Sería una mala praxis y un mal diagnóstico, realmente. Yo, de verdad, así con toda la responsabilidad, si el perro no sale, si no tiene algunas cosas, oiga, doctor, ya lo tengo que desparasitar. ¿Cuándo lo desparasitó? Hace 3 meses, déjelo. Seguro no está parasitado, ¿sí me explicó? Viven en casa y todo ese tipo de cosas, ni gaste. No, es que sí, se lo vendo, póngase, tampoco pasa nada. ¿Me explicó? Ya por petición del cliente, pues quién se puede negar, ¿no? Opéremelo. No, bueno, pues lo operamos. Pero hay que ser muy éticos con este sentido. Realmente, si ustedes van a desparasitar, desparasiten, pero vean los copros. Entiendo, también lo entiendo, que a veces por la carga de trabajo, tienes al paciente, no puedes hacer el copro, cítenlo otra vez para hacerle una muestra. O sea, traten de acostumbrarse a hacer los copros,
van a ver la riqueza que van a obtener. Uno, en el ojo, para poder identificar, porque la única manera de ver parásitos al ojo clínico es viéndolos. Si se van a tardar viendo la laminilla 10, 15 minutos y la recorren y no veo nada, ¡ay, eso qué es! Y van al librito y ven, no, es un artefacto, porque hay muchos artefactos. Hay muchas, ¿cómo se llama? Esporas que parecen parásitos. La característica primordial para que ustedes puedan encontrar un parásito son dos. Membrana y contenido nuclear, o sea, contenido dentro de la membrana, contenido citoplasmático. Esa es la clave. Si ven algo que tiene membrana y que esté arrugadito como si fuera un toxocara y cosas así, y no le ve nada adentro, no es un parásito, es un artefacto. ¿Me explico? Esa es la clave. Bueno, ya no voy a tener esto. Bueno, enfermedades hormonales se está volviendo algo muy común, y no se está volviendo muy común por el sentido de que tengamos más perros con enfermedades hormonales. La verdad es que se está volviendo muy común porque las diagnosticamos. Perros hipotiroideos hemos tenido muchas, siempre. Perros hipertiroideos hemos tenido mucho tiempo. Perros con Cushing hemos tenido. O sea, todo lo que son enfermedades que tienen que ver con situaciones hormonales las hemos tenido, pero lo interesante de ahora es que los diagnosticamos. Entonces nuestros índices han subido. En mi caso, como tenemos el laboratorio y hacemos cosas, pues obviamente las detecto mucho más rápido. Y ahora me dicen mis doctoras, oiga doctor, es que tenemos muchas. ¿Cuántas pruebas hiciste este? No, pues que hicimos como 50 y de ahí nos salieron 20. Son muchos. ¿Cuántos hacíamos hace 2 años? No, pues hacíamos nada más como 3, 4, 5. Obviamente si los buscas los encuentras. Sin embargo, ojo, hay un índice de que los perros se nos están enfermando de otras cosas. Y no quiero hablar del cáncer, ¿eh? Ya me voy a volver oncólogo, ya dije. Atiendo por lo menos 3 por semana de cáncer. Ahorita me acaban de mandar una radiografía de un perrito con un osteosarcoma de otra clínica y me dijo, oiga, doc, ¿cómo opina? Pues, hay 2 razones, necesito verlo y necesito hacer una biopsia, pero particularmente cuando nosotros vemos un hueso deteriorado pueden ser 2, osteomielitis o osteosarcoma, no hay mucho, y si está cercano a la articulación, condro, o sea, no tenemos muchas opciones para poder decir, no, yo creo que se le va a quitar, vamos a darle Rimadil unos días y se le quita, ¿no? Carprofeno para que no quemar las marcas. Bien, esta es una biometría. Esta es una biometría como la que saca mi equipo, como el BET-SCAN. Ajá. Pueden identificar, no sé si se alcance a ver. La verdad es que quise sacar una mía, y sí las tengo ahí, pero todavía soy medio menso para esto de, las tengo en PDF, y la quise cambiar a imagen para poderla poner en la transparencia, y no pude, entonces bajé una de internet. Pero es muy similar porque las mías sí se ven bien claritas. Si quieren ahorita vemos una mía, pero particularmente, ahí se ve mejor. ¿Quién la puede interpretar bien? Si no, se las explico rápido, muy fácil. ¿O quién quiere que se las explique? ¿Sí? Rápidamente, miren. Obviamente tiene 2 vertientes. Esta es una biometría hemática, simplemente. Ajá. Entonces va a tener aquí diferentes valores. El primero, te dice glóbulos blancos. El primero es glóbulos blancos. El que sigue linfocitos, monocitos. Este no sé qué sea. Puede ser. Luego vienen los linfocitos. Y este tampoco veo. Pero bueno. Ahora, estos deben ser los segmentados. Estos deben ser segmentados. Miren, la biometría hemática se divide en 2, fórmula blanca y fórmula roja. La fórmula blanca nos va a decir el volumen y lo que ustedes tienen que ver primero, un flashazo, lo primero que tienen que ver es la cantidad de glóbulos blancos. El diferencial, esto que es el diferencial, que son las diferentes células que componen a los glóbulos blancos, el diferencial nos va a decir de qué se trata ese aumento de glóbulos blancos. ¿Por qué están aumentados? Pero lo primero que nosotros vemos es, aquí por ejemplo tengo 36,000 glóbulos blancos. Los parámetros que me maneja este equipo son de 6,000 a 17,000. Cuando yo hice mis primeras tablas, porque además, se los juro,
yo tenía el Benjamin, y el Benjamin, que era un libro de laboratorio clínico, te manejaba las tablas, pero te manejaba unos rangos inmensos, y luego te decía, alguien hizo una tesis doctoral y los midió y todo ese tipo de cosas, pero te decía, en cachorros, de 5,000 a 12,000, en adultos, de 8,000 a 14,000, o sea, las variaciones. Y en humanos vemos que las variaciones no son tan altas. Si ustedes ven una biometría hemática de humanos, no te da un margen de 6 a 17. Sería absurdo, ¿no? O sea, aquí de abajo de 6 estoy inmunosuprimido, ¿no? Y arriba de 17 tengo una infección de la fregada. Sin embargo, ¿cuál es el tamaño normal? Lo único que ustedes tienen que saber, particularmente, es que los parámetros que tienen que ver con las situaciones de glóbulos blancos dependen de varios factores, y uno de ellos es la situación de la edad. Un perro adulto que tenga 9,000 o que tenga 12,000 no pasa nada. ¿Me explico? Está bien. Ajá. Sin embargo, yo he visto perros con 16, 17,000 y están bien, porque tienen condiciones fisiológicas que les dan eso. Entonces, vamos a este parámetro, aquí tiene 36,000, de linfocitos tiene 6,000 y todo. Acuérdense que todo es por 10 a la 9, porque estamos midiendo en miles. Entonces tiene 36,000, de linfocitos, de monocitos tiene 8,000, de neutrófilos, que son neutrófilos secundarios, 29,025, de linfocitos en porcentaje, 18, 1.2, neutrófilos, 80.7, ¿no? Y estos me dan las cantidades totales. Ahora, ¿cómo se miden estos? Cuando yo lo hacía manita, contaba todos los glóbulos blancos en una camarita de Neubauer y contaba 4 cuadrantes, los multiplicaba por 50 y por 2 por una constante, porque era el ancho de la cámara donde me podía caber el volumen. Y había una constante, entonces me salían estos miles. Después de eso, agarraba un frotis sanguíneo, y el frotis sanguíneo contaba 100 células. Y de esas 100 células identificaba cuáles eran, de acuerdo a su morfología, cuáles eran linfocitos, cuáles eran monocitos, cuáles eran segmentados, cuáles eran bandas. Lo que no me gusta de sus equipos es que no traen bandas. Ese es un touch que le voy a poner a los equipos automáticos, ¿eh? Las bandas son los neutrófilos inmaduros de estos. Entonces, los neutrófilos necesito saber si tengo bandas o no tengo bandas. Para mí, que soy de la vieja escuela, es fundamental. Ahorita les explico por qué. Pero entonces, luego contábamos todos los linfocitos, entonces yo encontraba 80%, o sea, contaba 80, pues iba a contar 100, encontraba 2, encontraba 18, y me hacían los 100. Estos los multiplicaba por letra de 3, ¿de cuánto valían? El 80% de estos 36, ¿cuánto es? 29,000. ¿Sí me explicó? Así es como sacan esto. Y entonces ya me daba las cuentas totales. Entonces, muchos laboratorios antiguamente nada más te daban este porcentaje, que a final de cuentas está bien, te dan la cuenta total y te dan los porcentajes. Yo ya lo saco, ya sé más o menos cuál cantidad de cada uno de los neutrófilos, y eso me puede indicar qué es lo que está pasando. Entonces, si tengo muchos neutrófilos, ¿qué significa? ¿Qué hacen los neutrófilos? ¿Atacan qué? Atacan la infección, son macrófagos, acuérdense. Son macrófagos y son presentadores de antígenos y tienen ciertas funciones. Entonces, los neutrófilos lo que van a hacer es aumentar cuando tengo una infección inespecífica. Es un mecanismo innato, ¿no? No es adquirido, es innato. Esta inmunidad es innata y entonces estos van a subir. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de estos, en relación con estos, tengo una infección activa y aguda. ¿Qué pasaría en una infección crónica? ¿Aumentan los qué? No, los linfocitos. Los monocitos son macrófagos también. Lo que te va a aumentar en una infección crónica es que voy a comenzar a producir anticuerpos. Entonces mi relación, o en una enfermedad crónica o viral, mi relación va a comenzar a cambiar. Entonces estos linfocitos que son 6 se van a comenzar a subir a 25 o 30. Entonces normalmente las relaciones que ustedes van a encontrar, normalmente, independientemente de la cantidad total de glóbulos blancos, es que la relación va de 70 a 30 más o menos. Granulocitos contra linfocitos va 70 a 30. Los monocitos pueden estar 2, 3, 2%, no importa tanto. Y olvídense, los eosinófilos y los basófilos pueden no estar, no pasa nada. No tengo una vasopenia y ¡ay! Tenemos una enfermedad.
porque esos son reactivos. Su función es reactiva. Tienen unos granulocitos con histamina y otros mediadores químicos que ayudan en ciertos procesos, parasitosis, alergias y cosas así. Pero particularmente esto. Bueno, luego tengo la otra tabla. Estos son los glóbulos rojos. Aquí tengo 4.3 por 10 a la 2, estos son 4.3 millones. Esos millones están dados por milímetro cúbico. Entonces tengo un montón de millones en un milímetro cúbico. Y luego de aquí tengo la hemoglobina, que es 18.8, y tengo el hematocrito, que es 31.74. El hematocrito siempre se expresa en porcentaje. ¿Qué es lo que hace? La cantidad de glóbulos rojos con respecto a la cantidad de glóbulos rojos que representan dentro de mi volumen total de sangre. ¿Me explico? Saco yo 5 mililitros, de esos mililitros, ¿cuántos representan mis glóbulos rojos? Una vez que los centrífugos se asientan, es este número, el 31.74, 30%. Lo normal, 37 a 55, en esto estoy de acuerdo. Ahora, yo si veo un hematocrito de 50, arriba de 50, me espanto. Puede ser policitemia verdadera, o la otra, que es lo común, el perro está deshidratado, porque entonces me cambió la relación, ¿sí me explico? Del líquido con respecto al volumen total de glóbulos rojos, entonces yo lo asumo, y cuando me lo enseñan mis doctoras, doctor, tiene 56 de hematocrito, estaba deshidratado, ¿verdad? Sí, ya le pusimos el suero, bueno. Porque si no me va a dar una policitemia, y la policitemia sí es una enfermedad. Si tengo mayor cantidad de glóbulos rojos en cuestión de deshidratación, puedo tener un problema en médula ósea, puedo tener otra, pero tengo que tener reticulocitos, que es otra. Ajá. Pero bueno, entonces tengo el hematocrito. Con el hematocrito, ¿para qué me sirve el hematocrito? ¿Sabes si tiene anemia? Nada más. El hematocrito es el que marca la anemia. También me dicen mis doctoras, doctor, es que tiene la hemoglobina muy baja. Está bien. ¿Cuánto tiene hematocrito? Es que está anémico porque tiene la hemoglobina. No, dime el hematocrito. El hematocrito es el que marca la anemia. Porque, ¿qué es anemia? Una disminución en el volumen de glóbulos rojos con respecto al volumen total de sangre. Eso es anemia. Entonces, necesito que me baje esta. Si ustedes nada más sacan el hematocrito con una centrífuga y un microtubo y lo miden, saben si está anémico o no. Ahora, ¿qué tipo de anemia? Ahí está el secreto. Y entonces por eso tenemos esto. Ahí sí me sirve la hemoglobina, me sirve el volumen clopuscular medio, la concentración media de hemoglobina y la concentración media de hemoglobina clopuscular. Estos ya me sirven para poder clasificar la anemia. Los índices globulares, estos tres, únicamente sirven para eso. Clasificar la anemia. ¿Y cuál es la relación? La relación es, si tengo el 18% aquí, ¿cuánto me cabe? Primero, volumen globular medio es el tamaño del glóbulo rojo. ¿Chiquito o grandote? Pan, pan. Y si tengo poca hemoglobina o tengo baja hemoglobina, ¿cuánto tengo con respecto al volumen normal? Y mi concentración media de hemoglobina globular, que es esta, ¿cuánto tengo el volumen? Una es cuánto le cabe, otra cuánto ocupa, y el otro es el tamaño del glóbulo rojo. La concentración media de hemoglobina es cuánto tiene adentro de mi glóbulo rojo hemoglobina. Entonces, si tengo poca hemoglobina, este lo tengo bajo y este lo tengo chico, bajo el nivel, o sea, los glóbulos rojos están chiquitos, ¿qué tipo de anemia sería? Y mi hematocrito está bajo. ¿Se refiere a lo de regenerativa o no regenerativa? No. Regenerativa o no regenerativa la vamos a ver hasta que tengamos reticulocitos. Entonces yo clasifico. ¿Cuántos tipos de anemia hay? Anemia microcítica, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir que sea microcítica? Que mi volumen globular medio está bajo, entonces mi eritrocito está chiquito, no mide 74, mide 63, o una cosa así. Entonces tengo glóbulos rojos chiquitos. Ah, ok. Entonces tengo microcítica. Ahora, ¿qué otro tipo de anemia es? Macrocítica, está aumentado. ¿Y la otra? Hipocrómica. Y si es hipocrómica, eso quiere decir que mi hemoglobina debe de estar baja, o mi hemoglobina de aquí, pero aquí abajo tengo menor capacidad de captación de hemoglobina por cada uno de mis glóbulos rojos, y para eso me sirve. Ahora no hay anemias hipercrómicas, porque no le puedo echar más de lo que le cabe a un glóbulo rojo. ¿Sí me explico? Si les preguntan en un examen, esa no existe. ¿Vale? Bien, y luego vienen los reticulocitos. Los reticulocitos son eritrocitos inmaduros, que todavía vienen nucleados, y eso me dice que es regenerativa.
o no regenerativa. No tengo eritrocitos, no regenerativa. Ahora, ¿cuáles son las causas de la anemia? Las 3 principales causas de la anemia. Hemorragia 1, hemólisis 2, destrucción, y la tercera, no producción. Entonces son las 3 causas, entonces yo investigo. Tuve una hemorragia, checo mi puedo hacer una prueba de Coombs, a ver si tengo una anemia hemolítica autoinmune o alguna cosa, o me voy hasta médula y hago un aspirado de médula y ya veo cómo están ahí mis células y entonces ya puedo determinar si cualquiera de las 3 causas me está provocando esa anemia. Bien, esto pasa y ya vieron que con un microscopio podemos determinar. Ahora, ¿qué podemos hacer con el microscopio? Hagan el frotis. Y en el frotis, nada más viendo el frotis, aunque no hagan la cuenta, si ustedes hacen un frotis sanguíneo y lo ven al microscopio y ven un montón de glóbulos blancos, ya, leucocitosis. ¿Me explico? Así de fácil. Y si en eso identifican cuántos granulocitos o cuántos neutrófilos tiene, ya, aguda. ¿Me explico? En un frotis. Así de sencillo. Y ya hicieron algo de laboratorio. ¿Vale? Y con una microcentrífuga, que eso sí, yo recuerdo que antes había algo que se llama tubos de Winthrop, que yo creo ya no existen, a lo mejor por ahí en aquel ayuno. El tubo de Winthrop lo que hacía era, ten en cuenta que era una escala del 1 al 10, entonces yo le echaba la sangre, lo llenaba hasta el 10 y lo ponía a reposar, paradito en una gradilla. Entonces ahí estaba, ya regresaba al día siguiente, 3, 4 horas, y lo que se asentaba yo lo medía. Y entonces me daba, como una escala del 1 al 10, me daba mi hematocrito. Pero ahora, si son glóbulos rojotes, grandotes, y me están dando la situación del volumen, y de todas maneras la cantidad no es la adecuada, ¿me explico? Entonces ahí es donde comenzamos a jugar. Pero eso sirve también. Pongan un tubo, le toman la muestra de sangre, lo colocan en una gradilla, se esperan, llegan al día siguiente, va a estar asentado, lo miden con una reglita, cuánto mide el total del volumen con todo y el plasma, cuánto mide de esto, sacan una reglita de 3 y pueden más o menos darse una idea del hematocrito. Y así saber si está anémico o no está anémico su perro. A veces lo sabemos cuando tomamos la muestra de sangre y sale agua de Jamaica. Pero hay una escala para el hematocrito. Sí, hay unas escalitas chiquitas. Sí, exacto. Lo pone uno y ahí. Lo pone uno ahí, o lo ideal es hacerlo con un tubo capilar en una microcentrífuga y lo asientas y lo ves en una escala. Sí, así yo lo hice siempre. Mi hematocrito, cuando les decía que lo hacía manualmente, microcentrífuga y mi escalita y ahí, tanto. Y así lo reportaba. Va, esta es otra prueba, esto es rápido, estas también se las saben, ¿no? Esta es la química sanguínea. Les voy a dar 2 tips para química sanguínea, así para no explicarlo todo, porque les digo que ya hago un curso completito de todo esto, 3 días porque lo hacíamos teórico práctico, pero particularmente hay 2 cosas que ustedes tienen que observar. En la química sanguínea existen 2 características que son muy importantes. Hay pruebas funcionales y hay pruebas estructurales. Estructural del riñón, ¿cuál sería? ¿Cuál? Estructural del riñón. Creatinina. La reina. ¿Vale? Estructural de hígado. Creatinina. Es estructural estructural. Si tú tienes una creatinina alta, el riñón está dañado. No sabes por qué, cómo, no sabes inclusive si esté mal funcionando. Sabes que está dañado. Porque para que la creatinina te suba a niveles más altos es porque tienes un 70% del daño renal. Ahora, puede ser reversible, sí, pero en ese momento está dañado el riñón un 70%, para que tengas valores altos de creatinina, ¿vale? Que tengas arriba de 1.5, que tengas 2. Ya cuando tienes 7, pues el santo y el azodil y todo lo que tenga que ver, porque hay que ver si estás azotémico. Ahí va la otra. Entonces, acuérdense, hay pruebas estructurales y hay pruebas funcionales. La prueba estructural reina es la creatinina. Ajá, creatinina, aquí está. Reina. Si tienen dudas y no tienen lana y van a mandar a hacer una prueba, si están sospechando de daño renal, creatinina es la básica. ¿Vale? Bueno, porque luego pedimos todo el panel y a lo mejor ni es tan necesario.
Por eso les comentaba, el diagnóstico clínico es la base de todo esto, si no gastamos dinero a lo güey y le hacemos gastar a nuestros propietarios lo mismo. Y nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado. Ya le mandé 20 paneles y no era eso. ¿Y ahora cómo le digo? Pero bueno, entonces, creatinina, ¿sale? ¿Cuál es la de hígado? ¿Cuál? ALT, muy bien. ¿Por qué? La transaminasa, particularmente la transaminasa, la ALP, es la única que cuando el hígado esté inflamado, se eleva. Ahora tenemos que entender que todas estas enzimas están en el torrente circulatorio. Pues yo las saqué de la sangre y las extraje del suero. Entonces están liberadas y siempre va a haber valores normales porque están liberadas y están corriendo en el torrente circulatorio. Cuando yo las tengo de más en el torrente circulatorio, eso quiere decir que no se están procesando de la manera adecuada en el órgano que se deberían de procesar. Y entonces tengo, ahora, ¿cuáles serían estructurales, o sea, funcionales del hígado? Funcional. Una, pero la bilirrubina, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la función de la bilirrubina? No. ¿Qué hace la bilirrubina? La bilirrubina se vuelve, dentro de su proceso, hemoglobina. Y luego se vuelve estercobilinógeno. Y luego se vuelve urobilinógeno en la situación de la bilirrubina es el pigmento. Es lo que nos pone amarillos. O sea, te sube la bilirrubina, te pones amarillo, es lo que provoca la ictericia. Entonces es un pigmento que va metabolizado en diferentes funciones del cuerpo. Pero particularmente cuando se desdobla la hemoglobina, se vuelve bilirrubina y el hígado la procesa. Y la procesa en dos enzimas, estercobilinógeno y urobilinógeno. El estercobilinógeno, ¿qué es lo que hace? Que las heces sean cafés, porque la bilirrubina es amarilla. Y la orina y el urobilinógeno, que lo vemos en el gel de orina también, ¿qué es lo que hace? Pinta la orina de amarillo. De acuerdo al proceso que nosotros tengamos, se van a dar esto. Si yo tengo un paciente hepatítico, ¿cómo son sus heces? Blancas. Son pálidas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no están desdoblando la orina. Y eso quiere decir que una prueba funcional podría ser eso. Pero tengo otras. Porque la bilirrubina únicamente va a cambiar cuando tenga situaciones de falta de pigmentación o cuando mi estercobilinógeno o mi urobilinógeno ya estén lo suficientemente dañados. Tengo otras más fáciles. Hay una que es muy fácil, que la pueden también hacer en el laboratorio con un refractómetro, que se llama proteínas. Las proteínas, ¿dónde se procesan? En el hígado. Entonces, una prueba funcional de hígado, padrísima. Otra, colesterol. Y además se me ayuda si tengo problemas, por ejemplo, hipotiroidismo o alguna cosa así, se me sube, se me baja, ya más o menos puedo darme una idea de que puede ser hipotiroideo. ¿Me explico? Entonces, hay algunas que son funcionales y otras que son estructurales. Pero si quiero revisar hígado, van a hacer una LT. Si quiero revisar riñón, a esta. Y métale una complementaria. Otra que también es complementaria, que pudiera ser, es la glucosa. Nada más que la glucosa, aunque se produce y se secreta aparte de la situación en el riñón, en el hígado tenemos un problema, la regula la insulina. Y entonces esa va por parte del páncreas. ¿Y cuál es la de páncreas? La maestra. La amilasa. Primeramente la amilasa y luego la lipasa. Correcto. La amilasa es la reina que aquí está, del páncreas. Entonces en esto puedo ver riñón, hígado y páncreas. ¿Y cuál es la complementaria de la creatinina? La urea. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la urea? ¿Cuál es el metabolismo de la urea? Claro, aparte de la situación del metabolismo de la proteinuria, se elimina por los túbulos contorneados distales al momento de realizar la filtración. Y si me regresa al torrente sanguíneo, tengo un daño. Entonces, si la tengo alta en torrente sanguíneo, tengo un daño. ¿Sí me explico? Entonces, aparte de que mi hígado mi riñón está inflamado, está dañado, no está cumpliendo su función. Y ahí es cuando decimos que está azotémico. ¿Vale? Pero con la complementación de una funcional con una estructural. ¿Vale? Bien. Ya no venía yo a platicar de esto, nada más era un complemento. Pero bueno, vamos. Vamos a pasar al otro lado. Ahora, dentro de las pruebas de laboratorio,
que normalmente se hacen y que ustedes tienen acceso, sean críticos para hacerlas. Le digo, lo he visto y lo he visto con mis médicos. Sean críticos, que son de la generación de ustedes. Son chavitas, que ya son más mujeres que hombres, Nada más tengo un hombre y todas las demás son mujeres. Hasta en la guardia nocturna tengo una mujer. Y 2 hombres, 3 y... Sí, tengo como 5 mujeres y 3 hombres. Ahí está dominando. Bueno, mis doctoras y muchos de los doctores que son jóvenes van a hacer paneles. Que para mí como veterinario y como propietario pues está muy cool, ¿no? Pero les dije, sean juiciosos. Primeramente, ve qué estás buscando y no van a hacer paneles completos si no son necesarios. Hay que ser éticos en ese sentido, ¿no? Para mí, para el bolsillo está bien. Porque ¿cuánto cobran ustedes una biometría, una química, los que hacen? O las mandan, cuando las mandan. Bueno, pero ustedes se ganan algo, ¿cuánto los cobran? 1.500. Ajá, 1.500. Biometría y química. Con puro análisis. ¿1.500? Pues no andamos tan mal, yo cobro 1.700. 1.700 cobro yo por las 3. De hecho, nada más por las 2. El análisis los cobro aparte. 300 más. Por eso les digo, cuando van a hacer pruebas a mí me conviene. Pero no es ético. Y además no habla... Sí, obviamente las mandan a hacer con eso. Sí, claro, yo lo sé. Pero es que lo que pasa es que como no sabemos cómo va la cosa, decimos vamos a mandar todo el panel para ver qué sale. Cuando ya sabes que el hígado está bien, el riñón, ¿sí me explico? Mandemos a hacer pruebas específicas. Indudablemente, si andamos medio perdidos, pues hagan todo. Y ya le vamos buscando, ¿no? Pero hay que tener esa conciencia. Bueno, vamos a hablar de algo todavía que es más específico. ¿Qué es biología molecular? ¿Qué saben ustedes de biología molecular? Para no meterme muy profundo y nada más hablar de ciertas cosas. Porque no sé cuánto tiempo tengo, de hecho. ¿Ya acabé? Gracias, me brinco todas. No sé cómo de tiempo, pero bueno, ya no vamos a tardar mucho. Particularmente, biología molecular, ¿qué saben de lo que es biología molecular? ¿La han oído? Algunos ya la estudiaron, obviamente, en mis tiempos. No, nada, el PCR se inventó en 1987, se popularizó en los 90s, o sea que a mí en la universidad no me tocó. Pero, particularmente, ¿qué es la biología molecular? Bueno, pues obviamente es determinar parte de las secciones de las moléculas. Y utilizamos, ¿cuáles son las 4 macromoléculas? ¿De acuerdo, no? Carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Y de ahí partimos para la biología celular en general. De estas 4, la biología molecular se encarga de una muy particular, que son los ácidos nucleicos. Entonces, tanto el DNA como el RNA es lo que va a tratar de identificar. Las otras químicas, manejamos proteínas, manejamos algunos carbohidratos, como la glucosa y cosas así, y la manejamos. Y lípidos, ¿no? Pero esta particularmente se va directamente a lo que es la biología molecular. ¿Qué se necesita para hacer biología molecular? Esto lo saqué de un laboratorio que vende todo el equipo. No me dieron los precios, porque están en euros, pero lo saqué. Esto es de un laboratorio español que se llama Casa Álvarez. Casa Álvarez, que está allá en Madrid y tiene como 4 sucursales en Zaragoza, Valencia y demás. Bueno, estas se maneja por dos líneas. Una, lo que es la situación del equipamiento, la línea de electroforesis, que esta ya se ha ido eliminando, y la línea de los consumibles, ¿no? Particularmente lo que cuesta en biología molecular, porque ya vieron si es un baño María, una centrífuga, un vórtex, que es lo que hace agitar, refrigeradores. Aquí la joya de la corona es esto que se llama termociclador. El termociclador es el que hace la chamba, prácticamente. Y de este lado, lo que tengo, la fuente de alimentación, el transluminador, y reactivos y todo ese tipo de cosas, y los kits de extracción de ADN, los voy a medir con la cubeta de electroforesis. Pero esto es para hacer biología molecular o PCR en tiempo fijo, o punto final, que le dicen. ¿Vale? Ahorita les voy a explicar más o menos cómo funciona, para que nos demos una idea. La biología molecular en tiempo fijo, ahorita ya tenemos una en tiempo real,
Entonces ya no hacemos la electroforesis, lo conectamos a una computadora y nos va haciendo una curva de cómo se va replicando las cadenas y cómo vamos exponenciando el ADN. Y si eso pasa, pues está positiva la prueba, ¿sale? Ahorita les voy a explicar cómo funciona. Particularmente, para hacer esto, ¿cuánto creen que cuesta más o menos uno de estos? Como también les comentaron, tengo un laboratorio de diagnóstico en Yautepec, que es el pueblo que está alrededor. Tenemos 2 termocicladores, pero yo todavía los tengo en punto final. Ya estamos haciendo la ronchita para comprar un tiempo real. Ajá. Estos salen en unos 300, 400 mil pesos, que si lo vemos ahora, no es tanto. ¿Cuánto vale un equipo? Bueno, sí sé cuánto vale un equipo de digitalizador de rayos X. Un flat panel, 350 mil pesos. ¿Qué les pasa? Si nada más es para ver huesitos, ¿no? ¿Cuánto sale un ultrasonido que tiene uno de mis colegas, que ese sí se dedica al ultrasonido chido? Le costó creo que 300 mil pesos. Ya Doppler y ya saben toda la cosa, ¿no? 300 mil pesos. Para nosotros humildes campesinos que vamos labrando el camino de la veterinaria, pues está medio complicado, ¿no? Sin embargo, no es imposible, ¿eh? Ajá, no es imposible. Ahora, esto antes era así como la guerra de las galaxias, por eso lo traje a colación, era como la guerra de las galaxias y algo así imposible. Nada más lo hacen en los laboratorios, lo hace nada más el SENASA, lo hacen en el Chopo, lo hacen otros. No, es demasiado sencillo. La técnica es muy sencilla, como tal. Importante nada más entender cómo funciona. Y la otra, lo que yo vengo a demostrarles es la utilidad de esta herramienta, porque no nada más sirve para detectar COVID. Como la mayoría, se hizo popular ahorita el PCR. ¿Te hiciste la PCR? ¿No? Te metieron el hisopito en la nariz y te hicieron la PCR, ¿no? Ahora, esto ya es diferente. Ahora, este equipo, como tal, no sale tan caro. La electroforesis, yo mido aquí, saco de aquí, lo pongo en electroforesis y me va a hacer unas... Todos saben lo que es la electroforesis, eso sí lo vimos en la universidad. Se corre en un gel y entonces te hace una película. Entonces, si tengo la replicación del ADN marcado, me va a hacer una línea sombreada, me va a hacer, hagan de cuenta, como un código de barras, en el cual yo puedo determinar cuál fue el incremento de ese ADN que yo estaba buscando, que fue el que repliqué de un virus o de una bacteria o lo que yo necesite hacer, y entonces ya digo positivo. ¿Sale? Ese es punto final. Bien. Bien. El PCR, que es la reacción de cadena de la polimerasa, tiene 2 fundamentos. Ajá. Permite la amplificación de un fragmento de ADN que a mí me interesa. El fragmento que a mí me interesa. No va a devolver toda la cadena. Yo meto un ADN y hago otro yo, no. ¿Me explico? No, únicamente hace una selección de acuerdo a un sustrato que yo le voy a poner para que me haga una selección de cierta cadena. Y únicamente va a medir del 3,5 y el 5,3. Los que se acuerdan de biología molecular, ¿se acuerdan cómo está la situación de la replicación? Al momento de la replicación de las proteínas para crear la cadena, bla, bla. Bueno, no importa. Entonces, bueno, me va a ampliar un fragmento del ADN que yo quiera. Ajá. A partir de un bajo número de copias y reacción de PCR voy a obtener millones de copias. Entonces lo voy a incrementar. Lo único que hace el PCR es replicar. Hagan de cuenta. Yo tengo aquí una cadenita, una fracción, tengo una cadena larga, pero quiero ver una fracción. Nada más de esta cadena, una cadena, lo que quieran. Hagan de cuenta una cadena que ponemos para la reja, y tiene muchos eslabones. De esos eslabones a mí me interesa nada más conocer el 35 al 48, por decir algo, ¿no? Una cierta fracción. Para que yo pueda hacerlo necesito meterle un sustrato, o un indicador. Y eso me va a replicar únicamente esa parte de ese sustrato de esa cadena, únicamente. Lo demás no me lo va a replicar. ¿Sí? Porque lo que estoy diciendo es que yo necesito que me replique eso. Si ese fragmento no está y no se complementa para que yo pueda hacer y meter la replicasa, que es la que va a hacer que replique todo, no se va a replicar. Si no existe, no se va a hacer. ¿Sí me explico? Ese es el fundamento. Si existe esa fracción de ADN que yo estoy buscando, que me codifica, en el caso, por ejemplo, del
del COVID, la proteína Spike, que es la que es antigénica y todo ese tipo. Si eso me lo replica, yo lo puedo replicar. Entonces yo voy a tener muchas partes de esa cadena que replican la proteína Spike, muchísimas, miles, ¿sale? Millones de copias. Y lo voy a poder leer en una gráfica, o lo voy a poder leer en una corrida de gel, o lo voy a poder leer en una gráfica. Mi computadora va a ser así creciendo la grafiquita. ¡Ay, está cañón! Ya me replicó de lo poquito que tenía, me sigue replicando. Y entonces lo puedo detectar. Miren, este es el fundamento. Ajá. Yo extraigo el ADN y lo muelo. Agarro un pedazo de pelo, un moco, una S, lo que ustedes quieran. Lo voy a moler. Entonces voy a seleccionar y cortar el fragmento, que me va a dar un ADN molde. Ese ADN molde lo voy a pasar por un proceso de naturalización. Entonces las voy a separar las dos hebras. Lo meto a 94 grados centígrados. ¿Y qué pasa con las proteínas? Y entonces rompo los enlaces. ¿Se acuerdan cómo está configurado el ADN? Más o menos. Bueno, rompo los enlaces y entonces tengo una cadenita para acá y otra cadenita para acá. ¿Sale? Esa la voy a meter en una solución tampón. Y entonces aquí en esta solución tengo estos indicadores, que se llaman cebadores. Tengo estos que yo ya sé que se van a unir a cierta fracción de la cadena. Yo los meto aquí y llega un coctelín. Ya lo destruí, lo meto aquí y llega un coctelín. Y entonces meto todos estos. Estos se llaman los kits. O sea, los kits, tienen un nombre, ahorita me acuerdo. Tienen un nombre, y entonces hago esos kits, y entonces aquí meto mi fracción de ADN que ya desnaturalicé, que ya la calenté, eso, y la meto al termociclador. ¿Qué es lo que hace el termociclador? El termociclador, aparte que gira, sube y baja la temperatura. Hace 3 pasos de temperatura. Y entonces, para que yo pueda hagan de cuenta que voy a hacer una replicación de proteína, como si hiciera una síntesis proteica, leyendo parte de la cadena, pero voy a replicar la otra parte de la cadena. Si ya la dividí, voy a tratar de volverla a unir. Entonces, como va guanina, citosina, ¿te acuerdan cómo está la situación? Pues yo voy a poner guanina y citosina que le falta para volver a replicar la cadena. Y entonces volver a conformar el ADN total. Y aquí le pongo esto, pero como le metí este cebador, únicamente va a coincidir con las necesidades que tenga la parte que yo quiero que se replique. Y entonces al momento meto los nucleótidos, meto el cebador, que es un ADN de molde, más o menos, y meto la ADN polimerasa. La ADN polimerasa, ¿qué es lo que va a hacer? Es una enzima que va a hacer que se replique. La ADN polimerasa funciona también en la síntesis proteica. Entonces hago esto, y entonces hago una elongación. Entonces lo meto a ciertos grados centígrados, luego lo pongo a otro, y luego lo pongo a otros grados centígrados, y el termociclador lo que va a hacer es que va a comenzar a hacer ciclos, donde va a agitar, va a mover todo esto, y aparte los va a subir, los va a bajar de temperatura para que todas las fases de la síntesis proteica se den, y entonces me haga un nuevo ADN, a partir de lo que yo le enseñé. Y ese, como le meto un ciclo, me hace 2, le meto otro ciclo, él me hace 3, le meto otro ciclo, bla, bla, bla. Normalmente funcionan 4, 5, 6 ciclos, y entonces tengo un montón de ADN. Ahora ese ADN que ya tuve y que ya repliqué, ya lo puedo leer en una tira o con un sensor. Y entonces, si tengo aquí, metí un virus que tiene ARN o ADN, porque lo puedo hacer inverso, con transcriptasa inversa, entonces puedo hacer un ARN o un DNA, por ejemplo, de moquillo, por decir una enfermedad. Yo lo único que necesito es haber tenido un ADN de moquillo anterior para poder hacer mi cebador. Y con mi cebador, que hago mi cebador, porque ya lo tengo, hago mi cebador, nada más se lo meto aquí, y si me traes un moco de un perro, y pensando que es moquillo, lo único que hago, le pongo mi cebador, que ya sé que es de moquillo, y entonces me va a hacer que me replique la cadena del moquillo, si es que hay moquillo. Si no hay, mi cebador pues, se va a quedar ahí. Pues no encuentro la guanina, no encuentro la citosina, no están en el orden que deberían de estar para la situación del virus del moquillo, y entonces no pasa nada, entonces no me replica nada. Y entonces PCR negativo. ¿Cuál es la característica de del PCR? Es la golden, la prueba de oro, hoy por hoy. ¿Vale? ¿Cuál es la efectividad que tiene el PCR?
95, 98, 99%. Acuérdense que las pruebas se miden por, ¿cuál? Efectividad y especificidad. Ajá, especificidad, ¿no? Entonces, ¿qué tan específica es? Mucho, porque lo que estoy haciendo es midiendo el ADN. Si no hay ADN, no lo replico. No puedo replicar otra molécula que no sea la que yo le estoy poniendo en mi cebador. No puedo. Entonces, altamente específica. ¿Sale? Y la otra, sensibilidad. ¿Qué tan sensible es? Sensibilidad y especificidad es lo que te marca una prueba. Pues, muy sensible, precisamente por la misma característica. Si yo hago bien mi proceso, la sensibilidad va a ser muy alta y la especificidad más alta. ¿Me explico? Si aquí se me fue la temperatura, se bajó la ADN polimerasa, no sé, a lo mejor no es tan sensible como para que yo pudiera decir, la puedo replicar y siempre me va a salir igual, que esa sería la parte de sensibilidad. Pero este es el futuro. Ahorita vamos a ir con los snapsitos, para que les diga, que a mí me gustan y los uso, pero este es el futuro, Ahora, ¿cuál es la característica que tenemos con esto? Nosotros pensamos que para hacer un PCR tengo que mandarlo a un laboratorio para que lo haga y no sé. Tenemos una gran ventaja. Los PCRs y realizar estos cebadores no es tan complicado. Entonces podemos hacer pruebas de PCR específicas. ¿A qué me refiero? De tu mismo paciente puedo sacar la situación de la sensibilización para otros pacientes que tengas. ¿Me explico? La ventaja que tenemos es que los kits se pueden comenzar a especificar y en cuanto tengamos pruebas positivas podemos comenzar a hacer pruebas PCRs. Ahora, si tengo partículas virales inclusive de vacuna, puedo hacer sensibilización de PCR. Entonces, el universo se vuelve muy amplio. ¿Qué enfermedades son comunes que ustedes vean que no se pueden diagnosticar? Ehrlichia. Voy a hablar de Ehrlichia porque es ahorita la tenemos allá en todo lo que da en Cuernavaca. La erliquiosis, que es la transmitida por el rifocéfalo sanguíneo, que es la garra café del perro, tengo un buen. Y casi todos me están saliendo positivos en la prueba y positivos en PCR. La sensibilización de la prueba no es tan buena, sin embargo sí me cacha un 80% de los casos. Ahorita vamos a platicar. Pero particularmente ya las estoy corriendo por PCR y algunas me han salido falsas negativas y otras me han salido de estos. Pero la enfermedad está muy alta, tiene una alta incidencia. Ahora, antes no había, seguramente sí había. El problema es que no la diagnosticábamos, porque, ¿se acuerdan lo que vimos al principio? La erliquiosis es como un síndrome. Hay una característica que te dicen, la erliquiosis, le ponen ahí en los libros. Erliquiosis o, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el otro nombre que le dicen? Ehrlichia canis o trombocitopenia del perro. La trombocitopenia es la baja de las plaquetas. Entonces, cuando yo me llega un caso de una biometría que les digo, la voy viendo, no está en mi con. Acá, Nico, las plaquetas están en 50. Cuando lo normal es arriba de 200,000, están en 50,000, me comienzo a preocupar. Hubo garrapatas en la casa, hacemos toda la anamnesis, sí. Córrele una prueba, primero una ELISA, positiva, negativa, mándala a PCR. Y entonces certificamos. Y tengo muchos tratamientos, porque la signología es muy variable y puede llegar a provocar problemas de aumento de vaso graves, hepatomegalias. Obviamente lo más clásico son los sangrados. ¿Por qué? Porque no hay plaquetas, tengo una trombocitopenia. Sin embargo, hemos tenido casos sin trombocitopenia, o que la trombocitopenia no me está sí la tengo, pero no me está provocando hemorragias, ni siquiera moretones en el vientre, en todo lo que dicen de las trombocitopenias. Y sin embargo, tengo problemas en vaso, tengo problemas en riñón, tengo problemas circulatorios, tengo inflamación en ganglios linfáticos, bla, 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 hacen todo un desastre, ¿vale? Y se mueren los perros de erliquiosis. Si no los tratamos a tiempo y no damos un tratamiento severo, que el tratamiento es bueno, se puede utilizar. River Pharma tiene un producto muy bueno, que es el Imidocar, lo pueden usar. Y la otra que se pueden usar son las doxiciclinas, ¿no? Que es prácticamente el tratamiento. Pero lo estamos utilizando tan indiscriminadamente porque los tratamientos son hasta por 20 días, 30 días, que en un momento puedes comenzar a crear resistencia.
Y la otra particularidad que tiene Ehrlichia canis, con lo que no tienen otras riquezas. Ehrlichia canis se mete en el macrófago, está en el glóbulo blanco, le gusta estar ahí. Entonces, indudablemente, la capacidad que yo tengo para poder contrarrestar y que no me baje la situación de la inmunidad, en el segmentado ahí se ve padrísimo. De hecho, en nefrotis se ve, en el segmentado ahí está. Y entonces me va a bajar mi capacidad de inmunidad innata. Y entonces lo que pasa es que esos perros se comienzan a enfermar de otras cosas. Y entonces vuelve un síndrome, muchas características, muchas cosas. Síndrome, si no lo diagnosticas, ya cuando lo sabes, ya sabes que es por los líquidos, los que les comentaba. ¿Bien? Bien, ya vamos a terminar. El PCR, bueno, puede dar diagnóstico individual, estudios epidemiológicos, diseminación del patógeno, territorios y población, que es lo que ya está usando ahorita el Senacica, y es lo que ahorita tenemos con la emergencia de influenza aviar, no sé si saben, pero como todavía tengo noticias del campo, y por la universidad también me va. Entonces, tengo evolución, ahorita tenemos diseminación y tenemos por parte de una emergencia y ya está creando una contingencia con parte de influencia aviar, ¿no? H5N3 creo que es. Y luego la evolución de los patógenos, aparición de nuevos genotipos, resistencia a agentes terapéuticos y cambios en la virulencia. Si yo comienzo a hacer estudios epidemiológicos, comienzo a identificar agentes, voy a tener menos riesgo a los agentes terapéuticos porque voy específico. Lo mismo que les comentaba con las parasitosis, ¿no? Y también puedo comenzar a identificar cambios en la virulencia. Una cierta prueba, y ahorita vamos a ver los SNAPs que son por ELISA, si me comienza a variar la antigenicidad del agente, no lo va a identificar el anticuerpo que yo tengo precargado en el SNAP, ¿no? Eso puede pasar. Bien. Tengo entonces la identificación del agente etiológico de enfermedades infecciosas, muy bien. Me puede dar la infección, el nivel de infección, porque puedo correr situaciones y puedo medir la situación de la replicación. Y me puede dar también detención en mutaciones, que tengan que ver con específicamente algunos genes. Y podemos modificar enfermedades hereditarias. Ahora, el PCR no nada más se utiliza para diagnóstico de enfermedades, lo podemos utilizar para muchas cosas, porque todo lo que podamos replicar de virus, de cadena de polimerasa, nos puede ayudar. De hecho, el PCR también se utiliza en criminalística. Pruebas de paternidad, desarrollo. Ustedes quieren saber quién es su hijo, bueno, el hijo de su perro, si no puede, hágale un PCR a uno y lo medimos. Y entonces podemos determinar, porque voy a determinar ciertos valores de la cadena de la polimerasa que me los tiene que replicar el del hijo, ¿me explico? Entonces se puede utilizar también para esto. Las ampliaciones son muchas, ¿sale? Y se van a dar. Y bueno, terminamos con las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, ¿quién usa pruebas rápidas de aquí? Tú, yo. Yo también uso pruebas rápidas. ¿Cuál es la característica de las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas, bueno, se llaman pruebas rápidas o inmunocromatografía. Es una variación de una ELISA, como tal, ¿sale? Las ELISAs son directas, indirectas, conjugadas, tenemos varias modalidades. Bueno, esta es una variación propiamente porque mide la respuesta de un antígeno con un anticuerpo. Entonces, es un mecanismo de esencia o esencia de una enfermedad. La única cosa que tienen estas pruebas rápidas es que son cualitativas. Sí, no. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Está muy infectado. Lo único que hacemos, oye, está bien duro porque se marca más la rayita, ¿no? Se marcó poquito, está leve la infección. No hay una reacción muy fuerte, está leve la infección, ¿no? Así pasa, ¿no? Oye, apenas se marcó, doc. Debe de estar leve la infección, está marcada, o sea, tiene. Lo que pasa es que como la agarraste ahorita, seguramente tu curva de anticuerpos no está lo suficientemente alta para que se pueda identificar con el sustrato que tiene el de este. Pero no quiere decir que esté leve la infección, probablemente lo estás agarrando en fase primaria. Entonces no tengo una curva de anticuerpos rápido que se pueda conjugar con el de este. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Bueno, son herramientas útiles, orientar el diagnóstico, orientación de diagnóstico. Sin embargo, lo que yo siempre recomiendo es que se confirmen. A menos que el cuadro sea muy típico, como pasa con moquillo, lo vas a mandar a PCR, lo vas a realizar y vas a saber que es PCR y el perro ya está bien tieso. Ya se murió, ¿no? Pruebas muy agudas, parvo. Si es parvo o no es parvo, si tú haces un SNAP,
puedes saber si es parvo y te da una idea muy claro más que nada de cómo tratar a los otros. Si están en familia o en qué cuarto del hospital lo vas a meter para que no te contamine a los demás, ¿no? Eso es lo que te ayuda, pero particularmente el tratamiento no cambia. En los cuadros particularmente de parvovirus, los tratamientos no cambian si es positivo o negativo, lo que sí te da es un pronóstico y te da una idea de cuál puede ser la infectividad. Entonces, una herramienta diagnóstica para una cuestión epidemiológica. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Bueno, detecta anticuerpos frente a patógenos específicos. Es una ELISA de anticuerpos. Ajá. Yo lo llamaré una ELISA normal porque las ELISAs que se hacen en el laboratorio tienen otra cosa, pero es una cromatografía, ¿no? Determina la exposición de un patógeno y determina el estado vacunal de un animal. ¿Por qué? Porque cuando son positivas tenemos problemas en el sentido, si nosotros hacemos una prueba con un animal positivo y queremos detectar una enfermedad y la prueba detecta anticuerpos vacunales, pues vamos a tener como si fuera positivo y es vacunal, ¿no? Determina el momento de la infección, cambio de nivel de anticuerpos y pueden detectar tanto IgG como IgM, que eso es muy importante. ¿Sale? Miren, así funciona. Yo creo que ya con esto acabo. Traigo más, pero no. Miren, aquí está la muestra de virus, por decir un virus. Ajá. Y entonces tengo varios antígenos virales. Entonces tengo una muestra con detección de anticuerpos. Ajá. Esta está en mi kit. Entonces tengo unas nanoperlas con detección de anticuerpos. Nosotros todos sabemos que los anticuerpos son específicos a los virus. Un anticuerpo es específico para una situación del virus. Entonces yo le voy a poner, tomo mi muestra de sangre, pongo una almohadilla, lo pongo aquí, tengo una ventana seca, tengo mi almohadilla de absorción y entonces va a comenzar a correr. Por un gel, por una copita de gel, que ahora creo que son como papel filtro o algo así. Comienzan a correr por la situación del gel y entonces en cuanto se encuentra con el anticuerpo que yo deposite aquí, y la almohadilla de absorción que es el control. Entonces acuérdense, el control, esto es para dos pruebas, por ejemplo, ¿no? Influenza tipo A, influenza tipo B, ¿no? Este creo que es de humanos, pero influenza tipo A, influenza tipo B. Pero hagan de cuenta que yo detecto aquí, va a correr, me va a marcar el control, independientemente que sí o que no. ¿Qué es lo que pasa? La sustancia que yo le pongo al momento que corre el gel me tiñe aquí. No es que el control sea ya un conjugado previamente precargado, ¿me explico? Simplemente está hecho para que pinte, tan. Y eso es para que nosotros a la vista digamos, sí es positivo, nada más. No quiere decir que aquí en el control tenga también anticuerpos, no los tiene, ni tiene antígenos. Entonces lo único que pasa es que si lo encuentra, lo va a ocupar y entonces va a cambiar el color. Entonces por eso se llama un cambio cromático, por eso se utiliza como cromatografía. Realmente lo que estamos haciendo es una detección de antígeno-anticuerpo expresada en color, ¿sale? Aquí tenemos un pequeño problema con estas. Nosotros tomamos la muestra, la depositamos aquí y comienza a correr. No hay controles que me indiquen que si le pongo menos, que si le pongo más, que si la sangre no venía bien agitada, que si puse puro plasma y no puse suero, ¿sí me explicó? Si aparte de todo me pinché el dedo y cayó una gota mía, no sé. Pasa. Pasa, le eché saliva, la plaquita la puse así inclinada, ¿sí me explico? Hay un montón de factores que nos pueden determinar. Si lo hacemos bien, es bastante fiable. ¿Cuál creen que es el nivel de confiabilidad de una prueba de estas? 87. Hay algunas, creo que las de leucemia felina son un poquito más, pero ahí viene. Ustedes lean el catálogo y le va a decir 96, 92, 87, 88. Entonces ese margen, lo que no pasa con PCR. El PCR tengo 98, 99, ¿me explico? 100. Aquí no. Entonces aquí tengo esta tablita de criterios. Y esa todos la conocen, todos la han oído y todos saben. Ahora, ¿qué es la IgM y qué es la IgG? Inmunoglobulinas. ¿Cuál es la característica de la M y cuál es la característica de la G? ¿Días de qué? Sí, vas bien. Ajá. Sistémica. Bueno, sí, porque hay IgM
pero normalmente la de la boca es IgA. Se llama IgA secretora, que es la que tenemos en mucosas e intestino. Ahí tengo yo también un torito, que lo he platicado con formadores de vacunas. ¿Por qué la vacuna de parvovirus no es oral? Porque la de polio sí. ¿Por qué? Porque la primera línea de defensa a nivel intestinal es IgA secretora. Y si yo la pongo sistémica, lo primero que me va a levantar es la IgM. La IgM es la primera inmunoglobulina de respuesta. Si ustedes se vacunan hoy y yo les tomo una muestra de sangre, no voy a encontrar IgG, lo que voy a encontrar es IgM. La IgM sube 15 días, comienza a bajar y después sube el IgG. ¿Y cuál es la ventaja del IgG? Se mantiene en el tiempo. La IgG es la de memoria, la IgM es la de respuesta. La IgM es una molécula más grande, con un montón de situaciones, una proteína más grande, al final son proteínas, y la IgG es una proteína más simple. Tiene una parte Fabs y otra, esta combinada, que es como una Y, y realmente sí es así. Entonces, la IgM, si yo la pongo, vas. Entonces, las IgM son las que nosotros detectamos como anticuerpos vacunales. ¿Se me explicó? Ahora, si yo quiero detectar una IgM, pongo una vacuna, a los 7 días la mido y veo que está respondiendo a la vacuna, bingo, está funcionando. Si quiero ver si me permanece en el tiempo, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es qué tanto responde y la otra qué tanto dura. Porque algunas vacunas las ponemos cada 6 meses. Por ejemplo, ¿cuáles son las que tenemos que poner cada 6 meses? Las bacterinas, ¿no? Leptospira, que es una bacterina, es una bacteria. ¿Por qué? Porque su curva de IgG es más corta por el tipo de molécula. Una bacteria es mucho más grande que un virus. Entonces la respuesta que me da mi linfocito para producirme ese anticuerpo es mucho más corta y tengo menos expresión de linfocitos que se van a volver sobre las plasmáticas y que me van a volver anticuerpos. Entonces aquí baja. Lo que pasa con la IgG es que es más larga en el tiempo y hay vacunas que son muy largas. Rabia. ¿Cuánto dura rabia? 3 años. 3 años. ¿Por qué vacunamos cada año? Por la ley de salud que dice que ¿Y por qué la ley dice que cada año? Porque si usted le dice a un mexicano que le dura 3 años, van a pasar 6 y no lo va a vacunar. Si le dices que es cada año, que no le hace daño, porque mi curva de anticuerpos va a ir bajando, bajito, pero todavía tengo capacidad inmunológica, o sea, tengo todavía anticuerpos que pueden atender un desafío, entonces lo hago. Pero si le digo que no va a comenzar a bajar, y no lo va a vacunar, y el día que presente un desafío no va a responder el sistema inmune, ¿sí me explicó? Bueno, particularmente, entonces acuérdense, IgM, primera de vacunación, primera respuesta, IgG de permanencia. Cuando ustedes quieren determinar esto o esto, lo checan. Cuando ustedes se quieren hacer una prueba de toxoplasmosis, ustedes, humanos, ustedes, si tienen gatos o han tenido una situación de toxoplasmosis y creen que se están infectando en forma reciente, pidan IgM. ¿Me explico? Tan. ¿Saben cuántos somos positivos a toxo? ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuántos son? 40, saca el 30% y son positivos. Seguro, ¿eh? Pongo mis manos al... Yo me incluyo, yo soy positivo a toxo. Pero ¿qué es lo que pasa? La toxoplasmosis, cuando yo me la medí, hay otra anécdota, cuando yo me la medí, me salió en IgG, alta. Soy veterinario, he atendido gatos toda mi vida. No dudo que en una de esas me haya contaminado, porque además, no nada más es por los gatos. Acuérdense que el huésped definitivo, ahí voy otra vez con mi parasitos, el huésped, con mi maestría, el huésped definitivo del gato, el huésped definitivo del toxoplasma es el gato. El toxoplasma goni, únicamente el huésped definitivo es el gato. Todos los demás somos incidentales, las vacas y todo. El único donde realiza la parte sexuada es en el gato. En todos los demás no. Entonces la única forma que se pueda eliminar la larva infectante es a través de las heces del gato. Nada más. Por eso, aunque yo sea positivo a toxoplasma, no le puedo contagiar a nadie. Ya lo controló mi cuerpo. Y el 30% de la población mundial es positiva a toxoplasmosis. ¿Por qué? Porque el toxoplasma se va por todos lados, tiene una alta resistencia, los trofozoitos, todos los oquistes se van por todos lados, y entonces si comemos carne, una tartarita, y la vaca comió un pastito, donde llegó un trofozoito y estuvo ahí, se infectó de toxoplasmosis, y entonces nosotros nos la empacamos en la carne.
¿Me explico? ¿De verdad? O una ensaladita, o... ¿Me explico? Y ahí es donde nos contaminamos. Es una de las más importantes, no sé si además desconocida. Y luego le hablo de la inmunidad de eso, pero particularmente, bien. Entonces, a mí me salieron IgG negativos. Mi mujer estaba embarazada del primer tercio de mi hija, mi segunda hija. Entonces yo dije, no hemos tenido gatos, pero si a lo mejor no me enfermé en la veterinaria, me enfermé en mi casa. ¿Qué riesgo puede tener? Primer tercio de gestación de mi segunda hija, yo dije, me entró el gusanito, ¿no? Y más siendo epidemiólogo y laboratorista, dije, ¿cómo le hago para decirle que le voy a tomar toxoplasmosis y no asustarla? Ya le había platicado la enfermedad. Entonces le dije, ¿sabes qué? Me dijo el doctor que queremos ver si no estás anémica. Fui a la casa, llevé mi tubito, le tomé la muestra de sangre, la llevé. Y también salió positivo en IgG. Y a ella le corrí las dos, IgM y IgG. Obvio, si le hubiera corrido nada más una hubiera sido suficiente, pero le corrí las dos, entonces me salió negativo o muy baja en IgM y muy alta en IgG. Eso quiere decir que tuvo infección previa. Entonces ella también se infectó comiendo gatitos, no, teniendo gatitos, que no tenía en aquel entonces, pero un taquito, una ensaladita y seguramente también se infectó. Entonces, pero obviamente ya salió con niveles, porque es así como medimos los anticuerpos, así me puede decir qué tantos. Entonces la puedo hacer cuantitativa, qué tantos niveles de anticuerpo tengo. Yo sí salí muy alto, por cuestión lógica, y ella salió muy bajita, entonces ya no hubo peligro. Pero entonces, si tengo una IgM positiva y una IgG negativa, ¿qué puede pasar? Probablemente positivo, porque tengo infección aguda. ¿Me explico? Si tengo positivo y tengo IgG positiva, muy seguro que sea positivo. Y además que tenga inclusive hasta una reinfección. ¿Me explico? Ya he tenido esto. Si tengo IgG positiva y PCR positivo, no importa que tenga anticuerpos en contra. Si el PCR me sale positivo y el PCR ¿qué detecta? El ADN de la gente. Entonces, aunque yo haya tenido anticuerpos, o nuestro paciente haya tenido anticuerpos y sale positivo, se reinfectó. Y tiene al virus, o la bacteria, o el bicho, lo tiene allá adentro. No hay de otra. Y si me sale positivo y me sale negativo, probablemente sean anticuerpos de reserva, o sean anticuerpos que ya tuvo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando corremos nuestros kitsitos, podemos tener errores. Puede ser que me salió negativo y yo estoy bien feliz, cuando no ha evolucionado para que me detecte las IgGs o me detecte a la gente. Entonces, si no me lo ha detectado o no me detecta los anticuerpos, porque algunos miden anticuerpos y otros antígenos, lo estoy dando como negativo cuando puede ser que sea un falso positivo. ¿Me explico? Y lo mismo al revés. Si me sale negativo, no quiere decir, o si me sale positivo, no quiere decir que realmente sea positivo. Por lo que les diga, los factores humanos que se dan al momento de hacer el SNAP no son tan controlables como los factores de laboratorio, ¿no? Este es mi hospital, se los presento. Unos Animals, allá en Cuerna. Sobre la avenida Emiliano Zapata, ahí estamos. Tengo unos videos ahí en YouTube, con platiquitas como estas. Nadie los ha visto nunca, pero pues ahí están, si los quieren ver algún día. 50 visitas. ¿Vale? Bien. Preguntas. Ya se quieren ir, ya lo sé. Yo también volví hasta Cuerna, pero... ¿Preguntas? Sí, doctor. Los SNAPs lo que detectan son Anticuerpos. Hay algunos que detectan antígenos y hay algunos que detectan anticuerpos. Normalmente los que nosotros usamos detectan anticuerpos. Los que usamos esos del parvo y todo son anticuerpos. Entonces, puede ser que si lo tomaste y no te has creado una buena curva, te puedan salir negativos. Si te esperas unos días más, a lo mejor te salen positivos. Pero están tan sensibilizados, por ejemplo, para ciertas enfermedades, que es lo que les comento, para moquillo, para parvo, están muy sensibilizados porque normalmente no llegas a la fase crítica de que te sirva una curva de 15 días donde tengan muchos anticuerpos para que los pueda detectar el SNAP. Entonces están sensibilizados para que los tomes en fase aguda. Entonces con poquito funcionan, pero sí es lo que miden. ¿Alguien más? Comercial también. Como les comentaba, en el laboratorio de Yautepec, que no es en el laboratorio de Yautepec tenemos la biología molecular y estamos experimentando.
y haciendo pruebas específicas. Estamos vendemos snaps para los que tengan, o sea, ya conjugados, completos, kits, los que ya tengan algún termociclador, si quieren hacer un kit de moquillo, de parvovirus, nosotros los vendemos y ustedes los corren, porque es lo único que se necesita. Se necesita el kit para que yo lo pueda hacer la replicación del ADN, ¿no? Y la otra, si necesitan alguna prueba que sea más o menos específica, me avisan. Tenemos aquí en México, estamos haciendo unas pruebas aquí con un termociclador que tenemos aquí y el otro allá en Yaute, pero pues aquí en México es más fácil, ¿sale? Entonces me avisan, marcan o alguna cosa y podemos hacer algo si quieren, ¿sale? No es tan caro, vara. Ahora les comentaba los precios. ¿Cuánto creen que cuesta hacer un PCR? ¿Cuánto los cobran? ¿Alguien se ha mandado a hacer PCRs alguna vez? Más o menos, ¿no? 800, no. Normalmente nuestros PCRs cuestan como 600. Porque nosotros lo hacemos los conjugados. Los que te cobran más es porque compran el conjugado. Como nosotros los hacemos, es más fácil que nosotros absorbamos el costo de lo que nosotros les venderíamos a usted el conjugado y lo tuvieran que cobrar en 1000. Entonces, sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No. ¿Quedó todo bien o ya se quieren ir más bien? Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias. En otra ocasión puedo ser más profundo en alguna de las áreas. Esto fue muy general porque la verdad es que no sabía bien cómo son. Entonces, por eso no me quise arriesgar no entiendo nada. Pero otro día con gusto. Ortopedia. Que también me encanta eso. De andar arreglando huesitos. Ay, qué rico. Doctor, pues muchísimas gracias. Un pequeño presente. Ay, hombre. Me van a echar a perder. De por sí ya estoy echado a perder. Muchísimas gracias. Gracias.